¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Padres en Proceso. Gracias por acompañarme en un episodio más. Y hoy estoy de manteles largos porque tengo una extraordinaria persona, madre, conferencista. Bueno, me encanta que por fin hayamos coincidido. Y bueno, Carlita está conmigo, aparte tocaya. Y hoy vamos a hablar de un tema que en todos los cursos, conferencias, asesorías personales, no hay padre que no me lo preguntes sobre cómo podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y bueno, creo que debemos de entender que la educación sexual pues es un proceso de enseñanza, de aprendizaje, en donde no solamente van a intervenir todas estas creencias, valores que yo tengo, sino que además pues yo voy a transmitir quizá a mi hijo pues todas aquellas miedos, inquietudes o paradigmas que pueda estar teniendo yo como padre de familia desde mi infancia. Y bueno, la educación sexual, el que nosotros trabajemos con nuestros hijos, ayuda a que estas personitas vayan obteniendo herramientas necesarias para manejar la relación no solamente con ellos mismos, sino también más adelante con sus parejas, con sus relaciones sociales y sobre todo que tengan una educación sexual sana. Y bueno, vamos a platicar hoy porque es importantísimo que como padres de familia entendamos que nosotros vamos a ir formando a nuestros hijos y lograr entender que cada etapa nosotros debemos de saber cómo vamos a transmitirles esta información, tener esta responsabilidad y saber qué, cómo y cuándo. Esto fue algo que escuché de Carla en algún momento, qué, cómo y cuándo vamos a hablar con nuestros hijos, pero sobre todo hacerlo de una manera positiva y educarlos sin prejuicios, de forma clara y de manera asertiva. Y bueno, para eso tengo conmigo a Carla de Fuentes. Les decía, estamos de manteles largos porque creo que es una eminencia en este tema. Voy a platicarles poquito de ella porque creo que es muchísima tu currículum, Carla, y muchos ya te conocen aquí en Guadalajara, pero para quien es primera vez que tienen contacto con Carla, ella es moderadora de orientación familiar, es consultora conyugal, personal y familiar, es catedrática de sexualidad en la Universidad Panamericana de Guadalajara, es conferencista internacional, ha sido invitada a muchos congresos internacionales, es invitada especial del programa Nairobi para la formación de consultores matrimoniales. Además, Carla en algún momento dirigió el programa de televisión Hablando Claros, sobre diálogos sobre el matrimonio, la familia. Es conferencista, consultora y bueno, desarrolló y dirige SEA, que es Sexualidad en el Amor. Es un programa de educación afectivo-sexual y bueno, ya internacional, Carla, que vas regresando de Sydney. Estoy muy emocionada, muy contenta de que pudimos coincidir. Gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Recuerdo que fuiste a participar en uno de los talleres. Sí, fui con mi niña hace como 3 años y yo encantada. Y ahí fue donde me dijiste, a ver, algún día algo haremos juntas y así que muy contenta de por fin poder coincidir contigo. Sí, yo sé, uno lo declara y hace que las cosas sucedan. Pues bueno, Carlita, yo creo que es importantísimo este tema y más ahorita que creo que desafortunadamente el recurso que están teniendo muchos adolescentes y muchos niños para educarse en la sexualidad están siendo los medios electrónicos, están siendo los celulares, las redes sociales y creo que es lo que menos debe de estar influyendo en quiénes van a ser los formadores y los protagonistas en la educación sexual de nuestros hijos. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, fíjate que de alguna manera los papás inconscientemente no saben cuándo empezar, cómo hacerla y no se dan cuenta que están delegando de manera inconsciente la formación justo a las redes, a las pantallas o al entorno, a los compañeros, o a veces de manera consciente piden que alguien les supla, ¿no? Por favor, colegio, ¿qué vas a hacer? O aquí en contrato que venga a hablarle a mis hijos, cuando en realidad los papás son quienes, en primer lugar, deben de hablar de este tema a sus hijos, aunque los niños no pregunten.
De hecho, los papás, lo sepan o no, ya están dando formación sexual con lo que dicen, con lo que callan, con lo que hacen, con lo que dejan de hacer. Y esta no conciencia de lo que están transmitiendo, más lo que el entorno les comunica a los hijos, pues sí es un problema para los niños, cómo interpretar de una manera positiva una realidad maravillosa, generadora de vínculos como lo es la sexualidad. Y es que a veces confundimos sexualidad con genitalidad, ¿no? Y creemos que hablar de sexualidad le tengo que hablar de relaciones sexuales. Pero creo que esto empieza mucho antes, ¿no? Sí, de hecho lo comentamos en su momento. Hablar de sexualidad no se reduce a biología, tampoco es una cuestión de mera afectividad. Aunque lo incluye, no se reduce a estas realidades. Y en el fondo, la sexualidad, nos podemos dar cuenta en nuestra propia historia, es fuente de vínculos. Todos somos hijo. Y quienes además somos padre, nos damos cuenta que estos dos vínculos de quién soy hijo y de quién soy padre, pues marca con mucha fuerza la persona y el proyecto de vida. Y estos vínculos tan significativos que ni siquiera la muerte rompe, de quién soy hijo, de quién soy padre, claro, hunden sus raíces en la sexualidad humana. Hablar de sexualidad es hablar de vínculos. Por supuesto, hay que incluir la realidad biológica que en cada etapa es necesaria, las cuestiones afectivas, psicológicas que sea necesario hablar en cada momento, pero en el fondo, la forma en que eduquemos a nuestros hijos va a influir en cómo vivan su sexualidad en el futuro. Serán libres, tomarán sus decisiones, pero esa educación que estemos brindando tiene que incluir esta visión clara de que la sexualidad genera vínculos y cuál será la calidad de los vínculos que mi hijo teja en su futuro a partir de su sexualidad. ¿Tejerá vínculos sanos, estables y fuertes? Porque la forma en que vives la sexualidad influye en la calidad de los vínculos más importantes en tu historia. Qué maravilloso esto que acabas de decir, porque muchas personas, por cómo fueron educados en su sexualidad, muchos que ahorita son padres de familia, yo creo que hubo tanto tabú, tanto prejuicio, que tienen una asociación con la sexualidad negativa, ¿no? O sea, tenemos de repente sexualidad y la satanizan o la ven como algo negativo o como, híjole, no, es que cómo voy a hablarle de sexualidad a mi hijo, le voy a dar ideas cuando está tan chiquito, y creo que por ahí no va, ¿no? Yo creo que esto que tú mencionaste, que es hablar de vínculo, que es hablar de vida, de generar algo más profundo, yo creo que nos va a ayudar a cambiar este enfoque y romper con todos estos paradigmas que quizá muchos padres puedan estar teniendo, ¿no? Claro, la mayoría de los padres de familia tampoco recibió esta formación en su propia infancia. Y pues bueno, en los cursos que damos para padres de familia que sepan cómo hablar con sus hijos de este tema, pues es constante, ¿no? El testimonio de los papás que dicen, a mí me cambió la visión de la sexualidad. Yo no tenía esta visión positiva o integral de la sexualidad, y puede cambiar incluso la forma en que un adulto también experimenta esa dimensión en su vida y puede mejorar los vínculos los más cercanos en su propia familia, ¿no? Claro. ¿A qué edad tú recomendarías a los papás que es adecuado comenzar a educar en la sexualidad y cómo lo podemos ir haciendo? Porque de repente a mí me tocan papás que me dicen, creo que ya está mi hijo en edad de que vaya a un curso de sexualidad, o qué libro me recomiendas para, como que creen que es me siento y le hablo de sexualidad. Cuando yo creo y tengo esa convicción y lo he vivido con mis hijos, que sexualidad es toda la parte integral del ser, y desde que nacen empiezas tú con esta formación. Pero tú eres la especialista, a ver, que te escuchen a ti. Bueno, si sexualidad tiene que ver con vínculos, desde que el hijo existe, ya estamos hablando de sexualidad incluso sin palabras, la forma en que estamos tejiendo un vínculo con ese hijo, con esa hija. Hay 3 vínculos originales en la historia de todo ser humano: el vínculo que tenemos o no tenemos con nuestro padre, el vínculo que tenemos o no tenemos con nuestra madre, y el vínculo que existe entre ellos. Okay. Y es importante considerar estos 3 vínculos, cómo los está percibiendo el hijo o la hija, porque eso ya es educación sexual. Eso ya va a influir como los cimientos para sus futuros vínculos. Y por eso es importante tener en cuenta no solo cómo hablo de mi situación actual para justificar o no lo que está viviendo, positivo o doloroso, sino cómo esto que está viviendo influirá en su futuro.
Será libre, tomará sus decisiones, pero ya estoy construyendo los cimientos desde la manera en que transmito y mi hijo percibe la realidad de esos primeros vínculos. Sin embargo, cuando tenemos que empezar a hablar de sexualidad, desde que el niño empieza a escucharnos hablar, ya nos oye que le bañamos, ya hay que hablar con naturalidad de la realidad de las diferentes partes del cuerpo, que eso facilita que le protejamos frente al abuso. Pero, por ejemplo, el primer curso que tenemos lo ofrecemos a padres de familia con hijos a partir de los 3 años. Eso no significa que a partir de los 3 años empiece la educación sexual, sino que es el primer curso formal que de manera estructurada ofrecemos a los padres qué temas hay que considerar y sobre todo qué cuestiones hay que revisar que favorecen o dificultan que el niño vaya integrando de manera positiva esta dimensión en su existencia. Y no tiene que ver tanto en tan tempranas edades con qué decimos, sino con qué vivimos en el día a día. Las costumbres en la familia, la forma en que hacemos sentir el vínculo, nuestra propia experiencia frente a la sexualidad, nuestras reacciones frente a estos temas. Mientras más temprano los papás se preparen para impartir a sus hijos una educación sexual integral, en este contexto de amor auténtico, de vínculos sanos, mucho mejor para ellos. Porque como te decía en un principio, no solo educamos con lo que decimos, sino sobre todo con lo que vivimos. Que es como el niño va a ir asociando, ¿no? Si yo no puedo mencionar una parte de mi cuerpo de manera natural con el nombre que corresponde, pues algo no está bien porque está prohibido. Yo creo que desde esto que tú comentabas ahorita de llamar a cualquier parte de tu cuerpo por su nombre de manera adecuada, si a ti como papá te incomoda, te inquieta, no te gusta o cómo manejas tu sexualidad, tu cuerpo desnudo, cómo te refieres a ti, yo creo que todo eso es lo que tu hijo va a ir asimilando y va a ir generando después estos códigos, ¿no? Así es, y en casa es en donde el niño aprende 2 realidades importantes que hay que conjugar. La naturaleza de la sexualidad humana, la verdad de la sexualidad humana, lo natural en la sexualidad humana es algo bueno y al mismo tiempo es algo privado, porque si no se expone a que se ponga en riesgo, a que abusen, etcétera, ¿no? Entonces, los padres de familia necesitan con mucha naturalidad hablar de lo que en cada etapa corresponde sobre el ámbito de la sexualidad y al mismo tiempo ayudar a comprender que es algo bueno y privado para protegerle. Veo que en algunas familias se inclinan más a la naturalidad y en otras familias más a que es privado. Y en realidad hay que conjugar ambos factores. ¿Y cómo encuentras ese equilibrio? Porque de repente a mí me preguntan mucho, ¿a qué edad se puede bañar o hasta qué edad se debe de bañar contigo? ¿Qué es correcto, qué no es correcto? Y ahí es donde de repente surge mucha inquietud en los papás, ¿no? Sí, fíjate, justo pues existe una costumbre muy generalizada en las familias, porque todas las familias del siglo XXI queremos que nuestros hijos comprendan la sexualidad como una realidad buena, natural, positiva, que lo es. Y con este afán y a lo mejor habiendo vivido en su infancia a lo mejor tabú, restricción para hablar del tema, muestran con naturalidad la desnudez, se bañan delante de ellos, se cambian delante de ellos, pero aquí hay que tener mucha claridad en que los niños no pierdan con claridad la línea de lo que es íntimo. Le muestran con facilidad la desnudez del adulto y le dicen nadie ve, nadie toca, hay que decirlo, hay que hacerlo, pero no es suficiente. El niño es muy concreto cuando es pequeño y las palabras son más abstractas. Hay que decirlo, pero hay que acompañarlo de experiencias concretas que le ayuden a comprender que es algo bueno y privado. Porque si no es fácil que deje que alguien cruce la línea de lo privado o que se atreva a cruzarla a lo mejor con sus pares. Es algo bueno y privado. ¿Y cómo de manera concreta lo podemos ayudar a vivir en la familia? Bien, el criterio de la desnudez no es el cariño y la confianza. Muchos papás dicen, como hay cariño y confianza entre mi hijo y yo y quiero que lo vea como algo bueno, entonces me muestro desnudo delante de él porque le tengo confianza y me tiene cariño. Y pasan por alto que lo primero que se quiere ganar otro adulto que quisiera abusar de los niños es justo el cariño y la confianza. Y el niño de manera concreta asocia desnudez, cariño, confianza. Y si se gana el cariño y la confianza a otro adulto, es más fácil que cruce esa línea porque inconscientemente, aunque de manera concreta y vivencial, lo que ha justificado la desnudez es el cariño y la confianza. El cariño y la confianza no es lo que justifica la desnudez. Y pone en peligro a nuestros hijos que asocien esas ideas, no de manera racional, sino vivencial. Lo que justifica la desnudez, hay varias realidades que la justifican y por etapas pueden ir comprendiendo estas realidades, pero cuando son muy pequeños, ellos pueden comprender que lo que justifica la desnudez es la necesidad de ayuda.
Ok. Mamá baña al niño pequeño que no puede bañarse solo o le ayuda a cambiarse la ropa, pero es diferente a que el adulto necesite ayuda. Y hay que aclararle, nunca un niño es el encargado de ayudar a un adulto. Ok. Entonces, al mismo tiempo que hablamos con naturalidad de las partes privadas y podemos hablar del parto y del camino de la vida o el canal de la vida, que es la vagina por donde los niños nacen, o del camino de la vida del papá por donde entrega las células de vida, que es el pene, hablar con naturalidad de su historia de vida, de las partes privadas, al mismo tiempo vamos a ayudar a comprender, yo no necesito ayuda y tú no eres el encargado de ayudarme. La encargada de ayudarte soy yo, mamá, o a quien yo explícitamente se lo delegue. Todo el cuerpo es bueno, unas partes son privadas porque pueden dar vida o generar vínculos, por eso las protegemos, no las escondemos con vergüenza, las protegemos porque son muy buenas y le enseñamos a proteger las partes privadas, justo no mostrándolas por cariño y confianza, sino solo cuando el pequeño necesita ayuda y la encargada de ayudar es mamá o a quien mamá explícitamente lo delegue. Esto les protege y va ayudando a que integren, esto es bueno y es privado. Okay. Lo que estamos viendo en la práctica es muchos niños que no tienen clara la línea de lo privado y me llaman, Carla, yo sí hablé con mi hijo, le dije claramente, nadie ve, nadie toca. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cruza la línea? ¿Tiene la experiencia en casa de lo que significa privado? Ok. O sea, la línea es que no vea, que él pueda desnudarse en privado, que hay partes que no se tocan o que solo, como tú ahorita decías, que necesito yo esta ayuda. O si te voy a tocar te pido permiso, porque hay ocasiones en las que el niño puede estar rosado, puede estar enfermo, ya más grandecito y necesita de ese acompañamiento, ¿verdad? Sí, y con claridad también esto, ¿no? La encargada de ayudar es mamá o a quien mamá se lo delegue. El médico nos va a ayudar a esto, porque con frecuencia otro criterio que se transmite comúnmente a los niños es solo lo que tú permitas. Si tú permites que te toquen, está bien. Solo que autorices que te toquen. Pero es tan fácil convencer a un niño. Claro, y no tienen ellos ese criterio o la malicia que tiene ya un adulto, ¿no? Sí, entonces hay partes privadas que nadie toca. Okay. Mamá para cuidarte es la encargada o a quien mamá se lo delegue. Porque esto, ¿no? Aceptes caricias que no te gustan, pero qué fácil es hacer que le guste. Claro. O no aceptes que, si no aceptas está mal, pero si aceptas entonces está bien. No, hay que ser mucho más claros, ¿no? Más concretos con esa línea de lo íntimo para protegerles. Qué maravilloso esto que estás diciendo, porque creo que nos da mucha luz a todos los papás que te estamos escuchando. Y tú mencionas de repente en tus talleres, y veo que lo compartes mucho con los papás, que esta parte del hablo en positivo y la prevención es justo esto que estás diciendo, ¿no? Es bueno, pero debe de haber una prevención al abuso, ¿no? Claro. En lo que se refiere a la educación sexual, hay dos pilares que debemos de formar los padres de familia. El primer pilar, el más importante y el que más peso tiene, con el que debemos sentirnos involucrados con mayor frecuencia, es lo que se refiere a una visión positiva de la sexualidad humana. La verdad natural de la sexualidad humana. Y para hablar de este pilar existen varias etapas para, por diferentes rangos de edades, ir descubriendo de qué temas hay que hablar en cada etapa, no solo según la edad, sino también considerar su personalidad y su entorno. Algunos niños necesitan que se adelanten algunos temas. Pero está el pilar de la prevención. ¿Qué hacemos con esas realidades que dificultan que se comprenda la verdad natural de la sexualidad humana o que ponen en peligro la forma en que se podría vivir la verdad natural de la sexualidad humana? La pornografía, el abuso. Son dos pilares distintos, no conviene mezclarlos. Incluso en nuestra cabeza de padres formadores, no conviene que ocupen un mismo espacio. Con frecuencia me dicen, Carla, es que pasó esto, pero como no quiero que vea que está mal la sexualidad, le digo, eso está mal, pero está bien, pero no tan mal. Son ambiguos. Claro, está bien, pero mejor no lo hagas. Eso es mucha ambigüedad, no ayuda a formar con claridad. Lo primero que hace falta es que los papás tengan claro. Esto es la verdad natural de la sexualidad humana que favorece la construcción de vínculos sanos, estables y fuertes, o es una realidad que daña la visión y la vivencia natural de la sexualidad humana. Entonces se tiene que tratar en momentos diferentes, con vocabularios diferentes, lo que pertenece a la verdad natural de la sexualidad humana y lo que corresponde a la prevención o al acompañamiento cuando ya se ha caído en alguna de estas situaciones. Y no conviene ni siquiera mezclarlo en la conversación. Cuando le estamos hablando de la maravilla, del origen de su vida, de la unión de sus padres, pero entonces por eso ten cuidado, no conviene mezclarlo. Equivale como a comparar el trabajo y la esclavitud.
Aunque en ambos puede existir, en ambas realidades pueda existir trabajo manual, eso no significa ni de lejos que sea lo mismo. Ok. ¿Y cómo puede? Porque muchos papás de repente a mí me toca que me pregunten, oye, nunca no tenía esta información, a lo mejor ahorita que te están escuchando, ¿cómo pueden ellos ir introduciendo si ya tienen hijos de 6, 7 años, que ahorita de verdad a mí me impacta que a veces niños tan pequeños tengan ya celulares o tengan acceso, o algún compañerito sí, ellos no, y les llegan con información? Aquí, ¿tú qué les recomendarías a los papás, Carla? ¿Ir un poquito más adelantados o darles información conforme el niño te la vaya pidiendo? ¿O de dónde saco esa información? Sobre todo en cuestión de las niñas, si va a llegar o no su periodo, cómo se les puede explicar esta parte sin yo adelantarme más. ¿Cómo lo podemos manejar como papás para ser asertivos, pero a la misma vez sutiles y no dar información de más o no dar información de menos? ¿Cómo podemos equilibrarlo? Bien, pues aquí hay varios puntos, ¿no? Tu pregunta incluye varias realidades. Las pantallas, por ejemplo. Mientras más retrasen el uso de pantallas, mejor para sus hijos. Hagan fiestas infantiles o reuniones libres de pantallas. No permiten que llegue el compañero o el primo con pantalla. Te lo guardo hasta que mamá regrese. Y si tienen que usarlas para la tarea con supervisión de un adulto. Yo siempre les digo, Internet es un lugar, no solo una herramienta. Así es. ¿De qué manera acompañarías a tu hijo al centro de la ciudad hoy? Esa es la forma en que necesita hoy que le supervises. Por otro lado está la cuestión de cuándo hablo de cada tema. Hay que considerar la edad, la personalidad y el entorno de cada niño, procurando llegar antes de que necesite urgentemente ese tema, ligeramente antes. Si quieren conocer qué tema se sugiere dialogar con cada niño en cada rango de edad, pueden encontrarme en Instagram como carla.d.fuentes con C de casa, y tenemos una publicación donde justo hablamos por lo menos de las primeras 4 etapas, qué temas hay que dialogar con los hijos, pero además hay que considerar su personalidad y el entorno. Ahora, muy importante, no debemos esperar a sus preguntas. Okay. Si pregunta, contestamos. No lo distraemos y nos tranquilizamos porque ya no nos volvió a preguntar. Aunque hayamos logrado distraerle en ese momento con otro tema porque había más gente y no teníamos la oportunidad de hablar personalmente sobre el tema a solas, hay que retomar la conversación. Y si no pregunta, tenemos que tomar nosotros la iniciativa. El criterio no es qué pregunta. O como muchos papás dicen, quiero saber qué sabe para saber qué decirle. Entonces vas a estar siempre tarde. Claro. Hay que descubrir qué necesita, no qué sabe. Y ojalá lleguemos siempre antes de que realmente lo esté necesitando con urgencia para que no investigue por en otras fuentes. Entonces hay que hablar con los hijos, aunque no pregunten. Tenemos que tener la iniciativa porque si no será difícil que nos tengan confianza en ese tema. Hay padres que dicen, mi hijo me tiene muchísima confianza en cualquier tema. Sí, pero en este no, porque tú no has abierto la puerta de confianza en ese tema. Claro. Hay que tomar la iniciativa y efectivamente, por un lado es qué temas dialogo, pero por otro, muy importante, qué realidades considero. Okay. Cómo estamos viviendo en casa, lo que tenga que ver con vínculos, con confianza, con diálogo, etc. No, y qué importante lo que acabas de decir, ¿no? La confianza y cómo voy a establecer esa confianza con mis hijos. Quizá es sentirte cómodo ante lo incómodo, lo que te pueda generar incomodidad, porque a lo mejor tu hijo te va a hacer preguntas para las cuales tú no estás preparado, y yo creo que es válido decir, no sé, pero voy a consultarlo con alguien que sí sepa, con un especialista, o voy a investigar, o simplemente prepararte tú. Si sabes que va a llegar un momento, una etapa en tu hijo en el que quizá te va a hacer preguntas, o el entorno se están viviendo donde el niño va a cuestionar lo que está viendo, porque ya es imposible, la verdad, Carla, yo creo que ya hay situaciones que ya no podemos tapar, y los niños lo están viendo y te van a cuestionar. Y yo creo que a veces para muchos papás puede ser más fácil ay, eso no preguntes, o eso no nos interesa, o eso no es de Dios, o eso no se pregunta. Híjole, entonces tu hijo va a ir a preguntar en otro lugar, ¿no? Así es, son seres pensantes. Es bueno y natural que tengan curiosidad. La curiosidad no siempre se traduce en preguntas, pero sí tendrán curiosidad, necesidad de comprender cómo se dan las cosas. Entonces sí, que los padres estén preparados es el primer paso. No te esperes a que te pregunte o que suceda algo en el salón. Hay que estar constantemente preparándose para cada etapa, y aunque estés preparado pueden haber preguntas que no sepas cómo contestar. Yo sugiero a los papás que les digan,
Déjame pensar, ¿cómo puedo explicarte eso que me preguntas para que se entienda claramente? Déjame pensar cómo te lo puedo explicar. No tienes que hacerlo en el momento. Toma calma, respira, pero responde. Y en ese momento puedes buscar con quién asesorarte. No hace falta que le digas a tu hijo, déjame pedir la opinión de un especialista, porque sabes, en lo que se refiere a sexualidad, los papás somos testigos vivos de que la sexualidad genera vínculos. Frente a ese hijo, frente a esa hija, tenemos un vínculo por nuestra sexualidad, incluso en el caso de adopción. Entonces conviene que nuestros hijos vean que papá y mamá saben, quieren y pueden hablar de sexualidad. Y no es necesario que le digan, voy a acudir a un especialista. Es más bien, déjame pensar cómo darte la respuesta. Porque los papás saben, pero difícilmente a veces pueden aterrizar con ideas muy claras. Y es ahí donde les asesoramos y les ayudamos a sentirse seguros. A ver, tú sabes del tema. Tú lo has vivido y has constatado en carne propia qué favorece un vínculo y qué lo dificulta. Pero a lo mejor necesitas quien te acompañe, quien te ayude a encontrar la palabra, la frase clave. El vocabulario es muy importante. Quien te ayude a encontrar las palabras, quien te ayude a situar la situación concreta de tus vínculos familiares, de tu situación de vínculo original con papá o con mamá. ¿Cómo puedes hablar de esta verdad natural en tus circunstancias? Entonces acompañamos a los padres, no los suplimos. Y les vamos ayudando a que sientan esa seguridad, esa confianza en ellos mismos para poder hacer su papel frente a sus hijos. ¿Qué es entonces o cómo se llevaría a cabo esta educación integral de la sexualidad de nuestros hijos? Y más personal, porque me imagino que ningún hijo te pregunta, digo, tú que eres mamá de 8, que mis respetos, por quien la está viendo en YouTube, ¿a poco no se ve súper jovencita, guapísima, Carla? Y no quiere decir que los hijos no te quiten la guapura, pero qué maravilla. Yo creo que te has dado cuenta que cada hijo es diferente, ¿no? Y las formas en las que cuestione o se imagine o aborde va a ser diferente. Entonces, ¿cómo podemos dar esta educación de una manera personalizada a nuestros hijos, pero que también sea de manera integral, pues? Bien, hablar de una educación sexual integral implica ir uniendo diferentes realidades, vínculos, personas, biología, y a partir de ciertas etapas, también cuando empieza a despertar su propio impulso, cuestiones de erotismo, ¿no? ¿Qué significa el placer? ¿Por qué se experimenta frente a qué? Pero esto ya en otras etapas. Pero siempre hay que partir de los vínculos, porque al final es la realidad más importante que van a cargar en su propio proyecto de vida o a gozar o a sufrir la calidad de sus vínculos. Entonces la sexualidad parte del vínculo que tienen con sus padres y se dirige a construir vínculos en sus relaciones humanas. Y después de los vínculos, integrar las personas concretas que son parte de su identidad, que son parte de sus vínculos de origen, y después integrar lo biológico en una realidad personal de vínculos. Cuando los niños captan ideas desde lo meramente biológico, sin la conexión con las personas concretas con quien tienen un vínculo, entonces eso genera ansiedad, curiosidad, miedo, asco. Y cuando también reciben información meramente erótica, fuera de esta conexión con los vínculos y la realidad personal y biológica, genera lo mismo, o curiosidad, o asco, o miedo. No existen partes del cuerpo flotando. Hablar de sexualidad no es hablar de penes y vaginas. Es hablar de este hombre único, irrepetible, valioso, y de esta mujer única, irrepetible y valiosa, y de este hijo único, irrepetible y valioso. Porque efectivamente el varón que tiene el pene y la mujer que tiene la vagina, pues los que se unen es el hombre y la mujer. Y ojalá exista entre ellos un vínculo sano, estable y fuerte. Y no una relación utilitaria en donde solo se busca afecto o placer. Entonces, esta educación integral implica que gradualmente vaya el niño uniendo a todo lo que tenga que ver con sexualidad, la idea del vínculo y de las personas concretas. Sobre lo que me decías, que esta educación conviene que sea personalizada, efectivamente cada niño tiene su ritmo, tiene su sensibilidad. Y aunque todos tengan la misma edad, no conviene darles parejo en grupo
la misma información, sobre todo en las primeras etapas. Conviene respetar su ritmo, porque tiene que ir integrando vínculos, personas, biología. Y cuando se da en grupo, la clase de biología en grupo en edades tempranas, No, bueno. pues a lo mejor uno se queda solo con la visión parcial de lo biológico. Okay. Y quienes tienen un vínculo con él son las personas concretas de sus padres. Por eso conviene que en las primeras etapas sean los padres de familia, quienes de manera personal tengan un diálogo a solas con cada uno de sus hijos por etapas, para que vayan integrando mi historia con estas personas que tienen este vínculo. Ya. Diferente es el proceso que conviene tener cuando se habla de temas de prevención. Ahí sí se puede hablar en grupo. Como les decimos, ojo, todos escuchen en este viaje, no se aparten de nosotros, si alguien se pierde puede hablar este teléfono, les damos indicaciones muy concretas. La cuestión de prevención, sí podemos en grupo tener ciertas reglas o ciertos principios que ayuden a protegernos unos a otros y nos ayudemos entre nosotros a mantenernos seguros. Y luego podemos profundizar más con algunos hijos que con otros porque están listos para recibir más información. Pero en lo que se refiere a la visión positiva, a la verdad natural de la sexualidad humana, hay que partir de tu existencia única e irrepetible que viene de la sexualidad. Y por eso conviene hablar de uno a uno, que ese hijo único sienta el vínculo personal que tiene con sus padres, el cariño personal que hay hacia él, el valor único e irrepetible que tiene su existencia, las personas concretas que le dieron la vida o que le acogieron para desarrollar su vida. Y si se hace en grupo, se pierde esa oportunidad. Claro, porque es mi historia, ¿no? Es lo que me hace, como tú decías, mi sentido de identidad y que me hace ese ser único y irrepetible. Yo creo que has hablado mucho de vínculo. Híjole, papás, qué maravilloso que lo logremos entender, pero lo que es un verdadero vínculo, porque no es estoy a un lado y estoy el bulto, pero no estoy conectado, estoy presente y ausente al mismo tiempo, sino si quieres generar vínculo con tu hijo, pues debe de haber convivencia, deja a un lado aparatos electrónicos, conócele, que te conozca, porque de repente queremos conocer y que el niño te diga y que te cuente, pero yo a veces le pregunto a los papás, ¿y cómo se llama el mejor amigo de tu hijo? ¿Y con quién juega? ¿Y qué le gusta? No, pues no sé, con el niño güerito del cabello, de verdad, yo creo que esto va más profundo, porque si quieres que tu hijo vea ese canal de comunicación abierto, pues tú también debes de ser un canal de comunicación abierto y que conozca también tu historia, ¿no? Yo creo que el que sepa que también no naciste de la nada, que tienes una historia, que también eres un ser único y eso va a generar también en tu hijo pues un conocimiento más profundo, ¿no? Así es, hablar de sexualidad es hablar de vínculos y lo primero que hay que hacer es trabajar ese vínculo. ¿Cómo es el vínculo con mi hijo? ¿Sano, estable, fuerte? Así es. Y de todos los días, porque esto no es de que una tarde me lo voy a llevar entonces el fin de semana para hacer vínculo con mi hijo, porque luego es también algo que quieren hacer muchos papás, dijeron que tengo que dejar el celular, lo voy a dejar una hora, vamos haciendo vínculo. Yo creo que esto es en todos los días. ¿Qué tan preparado estás para escuchar cosas que te puedan incomodar? ¿Qué tan abierto estás para escucharle? Hace poco di un podcast sobre la mentira y les decía yo que si quieres que tu hijo no mienta, pues entonces también tú tienes que estar preparado para recibir la verdad, ¿no? Y que tu hijo vea que en ti hay un espacio de seguridad, de contención, de comprensión, de compasión también ante sus errores, porque entonces ¿cómo vas a querer que después, cuando de verdad sean situaciones importantes, dudas importantes, de peligro, pues qué es lo que quieres que diga tu hijo? Mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar, o que diga necesito a mi mamá o necesito a mi papá y que ellos me asesoren, que ellos me guíen, porque sé que en ellos encuentro esta seguridad, esta respuesta, esta contención. Carla, mil gracias. Creo que nos diste mucho que trabajar. En lo particular yo me llevo mucha información, mucho que trabajar. De verdad, si no han tomado algún taller con ella, son increíbles estos talleres donde justamente se trabaja desde el vínculo. Yo lo hice con mi hija y ya voy pronto con mi hijo también. ¿Dónde te pueden encontrar, Carla? ¿Dónde pueden conocer de tus talleres, de esta información? Digo, ya mencionaste ahorita, se llevan de tarea esta información que dice Carla que tiene en Instagram donde explica las etapas, pero ¿qué más pueden encontrar contigo? Nos encuentran también en nuestra página www.sexualidadenelamor.com o www.carladefuentes.com con C de casa.
Estamos en Facebook como Carla de Fuentes Sea, SEA, que es como se llama el grupo, Sexualidad en el Amor, son las iniciales. Y tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Sexualidad en el Amor. Ok. Que también podemos integrarlos y hay información interesante. Pues papás tenemos mucho trabajo, mucha tarea. Yo creo que no podemos dejar que el internet, que el mejor amigo, que las redes, que el celular sea quien eduque en la sexualidad de nuestros hijos. Si no recibiste esa educación, yo siempre les digo a los papás, educar a otro ser humano implica reeducarte tú primero también. No te educaron, ya te toca. Entonces reedúcate, busca herramientas, ya las hay, sé que nadie nos enseña a ser padres, pero ya hay muchas herramientas en las cuales nos podemos apoyar y sobre todo sentirnos más seguros, ¿no? Sobre todo en estos temas que de repente nos pueden generar incomodidad, ¿cómo le hablo? Me preguntó cosas que no sé cómo responderle, ¿de dónde saca estas preguntas? Porque luego es la inquietud también de muchos papás, Carla, es que ¿de dónde lo vio? ¿Quién le dijo? ¿Quién le platicó? Y les importa más el ver de dónde sacó su hijo que buscar orientarle, ¿no? Y darle una respuesta más adecuada y que sea de ti, no de alguien más. Pues gracias, Carla, de verdad, gracias por darte el tiempo, sé que estás ocupadísima. Gracias, Carla. Gracias por acompañarnos, sé que muchos papás te lo agradecen y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Recuerden compartirlo con más familias para que lleguemos a muchas familias más y se sigan formando. Soy Carla Baturoni y recuerden que los padres no nacen, se hacen. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.